Seymour Quinn fue el escritor más valorado de la época dorada de la Weird Tales. Poseía una mente prolífica que a veces maquinaba relatos de vaqueros y esas cosas de estilo yankee, mientras que en otras realizaba narraciones de misterio y suspenso con tintes perversos y muy macabros. Según datos concretos, específicamente la introducción del libro en cuestión, Mr. Quinn llegó a opacar a grandes mentes de hoy en día, tal y como lo son Lovecraft, Smith o Howard. Sin embargo, muchos cuestionan el hecho dado lo simplista que era el susodicho a la hora de redactar sus trabajos, cosa que indudablemente yo no contradigo. Aún así, las tramas detectivescas bastante bien elaboradas con las que me topé en esta ocasión compensan, en buena medida, los errores técnicos que ya he referido. Además que las bases de estos están fuertemente fundamentadas por factores verdaderos del ocultismo, la mitología y la hechicería, lo que le da un mayor realismo a las historias. Así pues, acurrúcate en tu lugar favorito y disfruta del análisis de Las Cámaras del Horror de Jules de Grandin. Las Cámaras del Horror de Jules de Grandin es un libro de la editorial Valdemar perteneciente a la colección gótica bajo el número 52 de la serie. Las medidas son las mismas que las de sus hermanos, es decir, 24 por 16 centímetros aproximadamente, con 272 páginas en su totalidad y con un diseño de portada que corrió por cuenta de Oscar Sacristán, persona que ha hecho varias portadas de la colección. Se trata, ni más ni menos, de la primera y única edición hasta la fecha, publicada en 2004 y aparentemente no disponible dentro del catálogo actual de la página de Valdemar. Sea cual fuese el motivo de su no reimpresión, eso no significa que el libro o las historias contenidas en él sean malos. Al contrario, se tratan de unos relatos sumamente interesantes, como ya he dicho. Siguiendo parte de la fórmula de Le Fanu dejada con el Dr. Martin Hesselius, Seymour Quinn, al igual que Hodgson con Carnacki o Algernon Blackwood con John Silence, crea su propio detective de lo paranormal al que muchos le han adjudicado el sobrenombre de el Sherlock Holmes de lo sobrenatural, el cual es nada más ni nada menos que ese pequeño francés rubio de ojos azules y mostacho agraciado conocido por todos como el Dr. Jules de Grandin. Empapado de varios conocimientos obtenidos a través de todos sus viajes, el Dr. de Grandin en ocasiones se mirará envuelto tanto con los criminales más diabólicos y locuaces, así como con los espíritus del más allá, manifestaciones metafísicas, dioses paganos y así hasta llegar a un largo etcétera. Según la introducción, la cual es más bien un pequeño ensayo sobre nuestro personaje, de Grandin ha protagonizado muchas otras narraciones y una novela del mismo calibre, además de dejar en claro otras características de la vida del Doctor que no se mencionan en las historias del libro. Si se revisa el índice, a primera instancia pareciera que las historias que contiene son pocas y que pueden terminarse rápidamente. No obstante, que eso no los engañe, pues son narraciones de entre 30 a 50 páginas donde el comienzo de algunas es bastante revoltoso o confuso, por así decirlo, como es el caso de La Casa de las Máscaras de Oro, lo que nos llevará a releer algunas páginas más de una vez. Como ya he dicho antes, si conoces algo de brujería, hechicería o mitología en general, posiblemente intuyas y aciertes qué es lo que causa alguno de los misterios de los cuentos, sobre todo en los primeros, lo que tal vez pueda arruinarte el factor sorpresa. Sin embargo, de ser entonces lo contrario, es muy probable que te sumerjas en un mar de dudas y cuestiones aparentemente sin respuesta alguna. El primer cuento, titulado Dioses del Oriente y del Occidente, es, junto al último, uno de los más fantasiosos de todos los recopilados. En él, una mujer adinerada, la cual es paciente del inseparable amigo del Dr. de Grandin, el Dr. Trowbridge, bueno, ahí va a estar el nombre en pantalla, es presa de una deidad diabólica proveniente, como carambas no, del mismísimo Oriente. Entonces, para evitar que su alma se vea arrastrada por el innombrable mundo de las tinieblas, el señor de Grandin deberá actuar diligentemente y emplear métodos poco ortodoxos para aquellos tiempos tan científicos, materialistas y modernos.
Poltergeist es el segundo cuento de la recopilación y, como su nombre lo dice, el Dr. de Grandin deberá resolver el extraño caso de una chica atormentada por una siniestra entidad de la cual se desconocen tanto su origen así como su naturaleza. En este relato se tocan varios temas tabús de la época, incluso de nuestra propia época, lo que posiblemente le resulte muy atrayente a los lectores frenéticos. Es más, lo voy a decir, se toca el tema de la homosexualidad, especialmente del lesbianismo, y aunque me digan que no son temas que todavía causan revuelo en la sociedad, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Con respecto al tema del poltergeist, el cuento no tiene nada que envidiarle a otros que tratan temas similares, como algunos cuentos de Maupassant o del mismo Le Fanu, o incluso a las películas más modernas del género, efectivamente como la película homónima de Steven Spielberg, aunque esa está un poco infantil para mi gusto, pero bueno, no quiero crear controversia. En otras palabras, podría decirse que es mucho más violento y atrevido que El Orla o El Gato Blanco de Drummond. La Casa de las Máscaras de Oro es el tercer cuento y posiblemente el más perverso de todo el volumen. A lo largo de sus párrafos se nos narrarán los hechos abominables que un grupo de muchachas tiene que sufrir, ya que se encuentran bajo el constante dominio de unos seres perversos y amorales que las utilizarán para satisfacer sus más impios deseos. Sangre, mutilaciones, mujeres desnudas, peleas con espadas, tiroteos, armaduras vivientes. Es decir, en un contexto no convencional, sótanos y mazmorras nauseabundas participarán en este popurrí lleno de acción, horror, gore y misterio. Es uno de los cuentos donde el factor de lo paranormal no aparece en lo absoluto, pero aún así, eso no le resta calidad a la historia. Muy recomendable para aquellos que sean fans de la trilogía de Hostal. La broma macabra de Warburg Tantabul, bueno, ahí va a estar el nombre en pantalla, es otro cuento que vuelve a retomar la senda de lo paranormal de los dos primeros, eso sin descartar que también vuelve a utilizar otro tema tabú para darle un poco más de sabor a la trama, que en este caso será nada más ni nada menos que el incesto. Algunos escenarios son verdaderamente tristes y decadentes, como por ejemplo el barrio de prostitutas que de Grandin visita durante su pesquisa o la misma vieja casona de el señor Tantabu. Puede que al principio el suceso sobrenatural parezca enredoso y confuso, valga la redundancia, por aquello de la manifestación fantasmagórica proveniente del odio y del deseo del antagonista. Sin embargo, como ya es costumbre en los cuentos de detectives, al final se nos presenta una explicación clara y a primera vista congruente de todos los hechos. En Muerte Furtiva volvemos a caer al clásico cuento de misterio, pero sin elementos extraordinarios, o bien sí que los tiene por aquello de la muchacha hipnotizada. Aquí, los miembros de una familia adinerada son asesinados uno a uno por un asesino experto en varias artes despiadadas. Le Grandin deberá intentar dar con el criminal, el cual deja pistas nulas, y evitar que mate a más personas aparentemente inocentes. Es uno de los cuentos más largos y al mismo tiempo es uno de los más entretenidos, pues aquí el factor sorpresa no se disipa en lo más mínimo. Por último, el libro cierra con broche de oro con el cuento de El Juego de las Almas, el cual es una historia que integra todos los elementos, unos más que otros, de todas las historias anteriores. Es decir, que la base del cuento gira en torno a la perversidad palpable del ser humano, pero al mismo tiempo actúan factores ligados al más allá. La historia comienza en una mazmorra, más específicamente en la mazmorra donde se encuentran los condenados a muerte de una prisión. Ahí, el Dr. de Grandin conocerá a los personajes principales que están involucrados en el misterio, los cuales se vieron afectados por un crimen perfectamente planteado y que aparentemente ya no tenía solución. Según la trama, un inocente será ejecutado a muerte por un crimen que no cometió, y el Dr. de Grandin, conmovido por ello, decide utilizar todos sus medios, tanto terrestres así como ultraterrestres, para dar solución al caso o mínimo intentar dar justicia. Al igual que el de Muerte Furtiva, es uno de los más largos de la recopilación. Como ya dije, actualmente el libro no se encuentra dentro de la página de la editorial, te lo marca como no disponible. Sin embargo,
eso no significa que no pueda conseguirse. Yo lo compré dentro de Amazon, aunque creo que les quedan muy pocas unidades en stock. Otra opción más es la librería online de Murcia, creo, llamada Diego Marín, quienes fueron a los que les compré mi ejemplar de Frankenstein, la versión de 2013, ya que hay una versión más reciente del 2017, y se los digo porque, bueno, yo iba a encargar ambos libros juntos, pero me arrepentí en el último momento por aquello de que pues el precio se elevaba bastante por la paquetería. De cualquier forma, son unos tipos muy confiables y profesionales en su trabajo, brindan un buen trato y siempre pues hubo comunicación entre ellos. Les dejaré su página y el correo de atención a clientes por si se animan pues a comprarlo ahí. También está, creo que en Cafebría El Péndulo, lo vi hace poquito, como hace unas 2-3 semanas, entonces espero que todavía esté ahí, obviamente para mis amigos aquí de México. En el caso de Amazon, específicamente de Amazon de España, mi experiencia fue un poco menos grata. Se me ocurrió encargar el libro junto con otro para que el envío valiese la pena, que fue el de Bienvenido al Sabbat, y resulta que precisamente este segundo libro me salió cambiado por otro que ni siquiera estaba en español. Tan solo fíjense, el contenido de ese libro era que te mostraba cómo se les enseñaba religión a los niños medievales en Italia. Entonces, o sea, nada que ver, que la verdad también está muy chido. De hecho tiene algunas imágenes preciosas, pero ahora sí que nada que ver con lo que yo había encargado. No es la primera vez que esto me pasa con los libros de importación, y antes me había sucedido con Casa del Libro cuando no me entregaron el de El Barco de la Muerte. Así que en conclusión, yo recomiendo que si van a comprar ya sea en Amazon de España o en Casa del Libro, pues les recomiendo que no cometan la misma tontería que yo de encargar más de un libro, porque les puede ocurrir lo mismo, que la verdad no se los deseo. Simplemente les estoy dando una recomendación en base a mis experiencias. Tengan en cuenta que para mí, así como para muchos amigos de Latinoamérica, estas compras son internacionales. Así que si, como les digo, si están en las mismas situaciones que yo, pues yo les sugiero que únicamente vayan comprando de uno en uno. De esta forma llegamos al final de este análisis. Como lo dije al principio, existen muchos otros detectives de lo paranormal junto a Jules de Grandin, que por cierto para mí el mejor de todos es John Silence. No obstante, pienso que no está de más darle una pequeña oportunidad, ya que proviene de la mente del hombre que opacó a Lovecraft en su momento, aunque Silver Queen dijo, y lo dijo, que él escribía más por el dinero que por el amor a la literatura. Sus cuentos son intensos, perturbadores y entretenidos. Se aprende una que otra cosilla de las culturas de Oriente Medio al momento de leerse, así como algunos conceptos algo ambiguos sobre metafísica, ocultismo y ese tipo de temas. Espero que la editorial Valdemar vuelva a reimprimir este ejemplar pronto, junto con el de los archivos del Dr. Martin Giselius, ya que así más gente podrá disfrutarlos. Y bueno amigos, eso es todo. Les había dicho que les iba a traer el análisis del libro de El Hombre de la Arena, pero por cuestiones, digamos, un poco por algunas limitantes que tuve en primera, porque el micrófono, el primero con el que les traía los videos, se me estropeó, entonces tuve que comprar otro, pero ese tampoco no me salió muy bueno que digamos. Entonces compré el Snowball de la marca Blue, que es con el que estoy grabando ahorita, que está muy chido. Entonces pues creo que eso sería todo amigos, nos vemos y hasta la próxima.